Cordial saludo. El día de hoy estamos reunidos investigadores del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra con el fin de hablarles de un tema muy específico que nos habla sobre la seguridad y defensa nacional. Estos son unos espacios que vamos a desarrollar periódicamente a lo largo de este año. El objetivo del día de hoy es explicar técnica y didácticamente, con base en la literatura científica, el crimen organizado transnacional y el terrorismo, teniendo en cuenta la relevancia en seguridad, en política pública y en doctrina. Inicialmente, mi mayor Sánchez, desde la literatura científica, ¿qué autores relevantes dicen que el crimen organizado transnacional y el terrorismo no se diferencian? Es decir, que se han convertido en estructuras híbridas que combinan todo tipo de delitos. Gracias, mi capitán. Un paréntesis muy rápido acerca de manera conceptual, qué es crimen organizado y terrorismo. El crimen organizado tiene una motivación peculiar y es el contexto económico, mientras que el terrorismo tiene una motivación más de tipo religioso, étnico o político. En ese orden de ideas, y si vemos en las últimas 2 décadas autores tan importantes como Shilley, como Makarenko, como Weiman, como Kaldor y otros, han determinado que en algún momento estos dos extremos tienden a unirse a una convergencia. Y esa convergencia, como lo acabo de mencionar anteriormente, puede ser más de tipo económico, toda vez que ambas necesitan una forma de mantener su propósito. Y en ellos hemos encontrado algunos estudios que el narcotráfico ha sido per se esa manera, esa forma de economía ilícita que sostiene ambas motivaciones. Por ello, entre esos conceptos que hablamos de la hibridez, de las nuevas guerras, muchos de estos no buscan necesariamente un posicionamiento a nivel Estado, sino mejor a nivel territorial y económico, que eso es una de las formas de las nuevas amenazas híbridas. Ok, muchas gracias. Bueno, con base en lo que nos acaba de decir, ¿qué ejemplo nos podría relacionar donde se muestre claramente que no existe diferencia entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo? Claro, entonces con base a lo anterior, si miramos en el evento internacional, encontramos un grupo como Hezbollah, que ha tenido unas motivaciones de ambos que mencionaba anteriormente. Por supuesto, nació con una motivación política y religiosa, pero a lo largo ha necesitado una forma de financiamiento como es el narcotráfico. Hoy en Colombia estamos viendo desde las distintas FARC, hoy disidencias de las FARC, que también han tenido esta misma connotación. Buscan un elemento económico, como mencionamos, pero también puede llevar acciones terroristas para buscar ¿qué? Unas maneras de acercarse a un tipo de negociación, cualesquiera que sean sus propósitos. Los invitamos a seguir nuestra página web www.sdegue.edu.co. Continuemos. Una vez claro, digamos, los autores de la literatura científica que dicen que hay una estrecha convergencia entre ambos fenómenos, doctor Jonathan, ¿qué autores desde la literatura científica están a favor de que el crimen organizado transnacional es un concepto y una práctica delictiva que se diferencia claramente del terrorismo? Muchas gracias, mi capitán. Pues teniendo en cuenta lo que mi mayor ha mencionado, Makarenko, del 2004, en el artículo que ella desarrolla explica que hay 2 extremos. Un extremo es el crimen organizado y otro extremo es el terrorismo. Y en esa escala es donde los grupos van a entrar a tener ese relacionamiento. Hay un punto medio donde se denomina agujeros negros. Ahí es donde se presenta la convergencia. Sin embargo, en ese estudio, si un extremo es un actor y el otro actor, significa que hay una diferenciación conceptual y de fines entre ellos. Bien, ese fenómeno se denomina nexo a partir del estudio de Makarenko. Sin embargo, Phillips y Shilley en el 2023 hacen un trabajo empírico con metodología cuantitativa, donde hacen un estudio de 400 grupos terroristas y establece que solamente el 12% de estos grupos interactúan y cooperan con el crimen organizado transnacional. Es decir, hay una brecha y hay unos elementos de contexto afuera de estos grupos, o sea, que no hacen parte de la naturaleza, sino que es un ambiente que interviene alrededor de ellos, que los va a motivar a cooperar o no. Ahora bien, desde la perspectiva normativa, desde esa perspectiva internacional, es importante decir que existe la Convención de Palermo, donde se hace una definición específica del crimen organizado transnacional. En cambio, para el terrorismo no. El terrorismo depende precisamente de esos intereses que el Estado denomina o encuentra en estos actores para denominar los terroristas.
Muchas gracias, mi coronel Padilla. Como lo hemos podido observar, hay posiciones académicas encontradas. Sin embargo, en términos de hibridez y zona gris, ¿qué puntos de convergencia podemos identificar de estas dos posiciones? Yo creo que así como lo mencionó Jonathan, de hablar de la teoría de Makarenko, en donde habla de ese punto, de ese hoyo negro, ese es precisamente la zona gris. Entonces ella lo llama el continuum crimen-terror. Entonces, estas organizaciones es el punto en donde convergen operativa y estratégicamente. Y vuelve y lo repite Shilley y habla de que los grupos terroristas optan por usar métodos criminales. Entonces habla del narcotráfico, de la trata de personas, de todos los métodos que pueden utilizar para financiarse. Y por el otro lado, las organizaciones criminales, como por ejemplo el Clan del Golfo en Colombia, usa tácticas terroristas para coaccionar el Estado. Entonces aquí es donde vemos en dónde está la zona gris, que descrita por Massari y Brands, habla de cómo todas estas operaciones operan bajo el umbral del conflicto armado. Y lo importante aquí es que utilizan esos vacíos legales y de debilidad institucional. Muchas gracias. Por último, doctor Jonathan, y ya teniendo el panorama un poco más claro de estas dos posiciones, ¿para qué, desde la Seguridad y Defensa Nacional, diferenciar o no la definición del crimen organizado transnacional y el terrorismo? Bueno, mi capitán, pues evidentemente desde una perspectiva conceptual y teórica uno puede tener esa diferenciación. Sin embargo, para los intereses del Estado, ¿sí?, es importante tener en cuenta cuáles son los fines de estas organizaciones, pero al mismo tiempo esa zona gris en la que están actuando. En ese orden de ideas, es importante que las políticas públicas de seguridad, donde van a trabajar, donde van a combatir este tipo de organizaciones, pues establezcan un concepto homogéneo que le permita al Estado combatirlas, que le permita al Estado neutralizarlas y al mismo tiempo que las afectaciones y sus actividades terroristas o criminales no afecten a la población. Y de esta manera el Estado estaría cumpliendo con su finalidad, que es el bienestar común. Muchas gracias. Ahora vamos a pedirle a la inteligencia artificial que con base en esta información y en la literatura científica nos dé una conclusión de lo que es el crimen organizado transnacional y el terrorismo. El análisis demuestra que la imprecisa delimitación jurídica entre crimen organizado transnacional y terrorismo configura una zona gris que debilita la legitimidad y eficacia del uso de la fuerza estatal. Esta ambigüedad es instrumentalizada por los GAO para evadir responsabilidades, obtener ventajas políticas y forzar una aplicación errónea del DIH, el DICA y los derechos humanos. En consecuencia, este análisis reafirma la necesidad de una correcta calificación jurídica de las amenazas como condición indispensable para la conducción operacional legítima, la protección de la población civil y la preservación del monopolio constitucional de la fuerza del Estado.